En la mágica víspera de Navidad, una madre y su hija fueron echadas a la calle, hasta que un suave susurro quebró la fría noche. María, con la mano entrelazada a la pequeña Sofía, miraba el desolado horizonte desde la acera de su antiguo barrio, un lugar que antes rebosaba color y aroma a tamales recién hechos. Su corazón latía desbocado, y la angustia se instalaba en su pecho como un ladrón que roba lo más preciado. El frío de diciembre se sentía como un espejo de su propia desesperación. Estaba sin hogar, y con cada paso, el peso de sus responsabilidades se hacía más y más aplastante. ¿Cómo había llegado a esto? Su mente aún se aferraba a las palabras del propietario del edificio, un hombre sin compasión que, armado con la firma de un abogado, le había informado que el pago debía presentarse. La realidad le había deparado meses de sacrificios, jornadas enteras en la tienda de abarrotes, donde cada dólar era una batalla ganada. Pero aquella noche, mientras el brillo de las luces navideñas titilaba a su alrededor, le resultaba imposible ver más allá de la oscuridad que la envolvía. Mientras caminaban, en sus pensamientos, la obligación de elegir entre su estabilidad económica y sus sueños olvidados la desgarraba. Había sido hace tanto tiempo que las visiones de su vida académica se disiparon. ¿Qué será de mí?, se cuestionaba, mientras pensaba en lo que podría haber sido si no hubiera tenido que cargar sobre sus hombros el esfuerzo de ser madre soltera. La culpa le marcaba cada respiración. ¿Era egoísta querer más para ella misma? Sofía lo merecía todo, y el futuro parecía una promesa rota. Justo en ese momento, un leve aroma a pavo y otras delicias navideñas rompió el viento gélido. Era doña Carmen, una anciana de espíritu vital, cuya sonrisa iluminaba su modesta casa. Cuando vio a María y a Sofía temblando de frío, sus instintos maternales despertaron y les ofreció refugio. Al entrar, la calidez del hogar hizo olvidar por instante las penurias de la vida. Las risas y los relatos de Carmen, llenos de alma y esencia, la llevaban de vuelta a su niñez, un respiro en medio del caos. Sin embargo, mientras los ausentes danzaban en charlas festivas, el silencio de sus propias decisiones pesaba en su corazón. En lugares donde había seguridad, la inseguridad la acechaba, preguntándole a cada momento si debía levantar la vista y recordar sus sueños, o permanecer con el estigma del deber. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero el momento de felicidad no podía permanecer. Las palabras de Carmen retumbaban en su mente, y la presión crecía. La conexión que había sentido con la anciana le había hecho abrir sus sueños una vez más. ¿Podría encontrar un equilibrio? Entre el amor por su hija y su propio anhelo de superación, la batalla interna hacía eco en su ser. El aroma dulzón del flan fluyó mientras su mirada se perdía en el árbol de Navidad y una pregunta crucial se cernía en el aire. ¿Sería capaz de darle a Sofía el ejemplo de valentía que necesitaba? La confusión la envolvía, y la noche se volvía más densa, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, desdibujando los límites entre el deseo y el sacrificio. La voz de Carmen resonaba en la mente de María mientras el eco de risas aún vibraba en el aire. Esa idea de descubrir un camino hacia sus sueños parecía un susurro lejano, una melodía que solo ella podía escuchar. Sofía, con su inocente curiosidad, rompía la burbuja de la tristeza. «Mami, ¿puedo ayudar en la cocina?», preguntó la pequeña con un brillo en sus ojos. Esa pregunta hizo que el corazón de María se detuviera un instante, recordándole que la vida seguía fluyendo, a pesar de las circunstancias adversas. Con un esfuerzo, María sonrió y se inclinó hacia Sofía. «Claro, cariño. Podemos preparar unas galletas para todos». En medio de la vorágine emocional, la conexión con su hija avivaba una chispa de esperanza que había creído perdida. Mientras mezclaban ingredientes, las risas de Carmen y el retumbar de los utensilios contra el mostrador le recordaban la cálida atmósfera de una familia unida. Ser parte de ese momento la llevó a una reflexión urgente. Debía no solo soñar, sino actuar. La tarde avanzaba. Esa conversación con Carmen había avivado algo dentro de ella.
La anciana había revelado historias de su propia juventud, llena de desafíos y sueños cumplidos, pero también de sacrificios. Se dio cuenta de que, al igual que Carmen, poseía una historia que merecía ser contada, un viaje que la definiría no solo como madre, sino también como mujer. Era momento de tomar decisiones. Con esta renovación de determinación, María empezó a explorar sus propios anhelos. Colocó las galletas en el horno. Su mente divagaba en la posibilidad de retomar sus estudios, de buscar formas de conseguir un empleo que le permitieran no solo mantenerse, sino también crecer. Pensó en inscribirse en el programa nocturno de una universidad local. La idea la llenó de adrenalina. ¿Sería viable? Esa noche, mientras el aroma de galletas recién horneadas saturaba la habitación, María y Sofía se acurrucaron en el sillón. El resplandor de las luces del árbol brillaba con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que iba hacia un futuro que podía moldear. Sofía se apoyó en su regazo, y la madre acarició su cabello, sintiendo que cada hebra representaba una parte de su propia identidad. Tengo que contarle a Sofía quién soy verdaderamente, pensó. Sin embargo, aún existía una sombra acechando en la esquina de su mente. Volvió a pensar en el propietario del edificio, la recalcitrante lucha que había enfrentado. El recuerdo de esa noche en la calle era palpable, un recordatorio de que no podía seguir en la inercia del miedo. La justicia social nunca había sido parte de su vida, pero en ese momento, la idea de empoderar su vida a través del conocimiento y el trabajo comenzaba a tomar forma. ¿Podría ser una voz para cambiar su propia historia? Al cerrar los ojos, las visiones se agolpaban. Se imaginó soportando audiencias, enfrentando a quienes habían decidido el destino de su hogar. Era un reto, pero también una oportunidad. Una experiencia que podía transformarla de víctima en luchadora. Era un camino que no solo la beneficiaría a ella, sino que también le enseñaría a Sofía el valor de la perseverancia. La madrugada llegaba, y con ella un nuevo amanecer. María se sintió impulsada a hacer algo. El día siguiente no sería solo un momento más en su vida. Iba a compartir sus ideas con Carmen, buscar un mentor en su comunidad, posiblemente alguien que entendiera su situación, hacer un plan y seguirlo. Al salir de la casa de Carmen, con su hija de la mano, una sensación nueva invadió su pecho, la promesa de un futuro donde sus sueños no serían solo susurros, sino realidades. Sintió que había llegado el momento de crear su camino, uno donde el amor y la ambición pudieran coexistir, sin que uno aplastara al otro. En su mente una pregunta resonaba. ¿Qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para alcanzar ese futuro? Y mientras ella se lo preguntaba, una sombra conocida apareció ante su camino, el propietario del edificio, que había jurado que se arrepentiría de no pagar su alquiler. Su corazón se aceleró y la determinación se convirtió en pavor. ¿Haría frente a su tormento o buscaría un nuevo rumbo? El momento decisivo estaba a punto de llegar. Los utensilios aún conservaban el rastro de harina, y el olor dulce de las galletas flotaba en el aire. Fue en ese rincón familiar donde comenzó a trazar un plan. Su mente, antes sumida en dudas, ahora funcionaba velozmente, cada pensamiento una chispa que encendía su determinación. Decidió que debía encontrar información sobre sus derechos como inquilina. Había tanto que aprender. Ese impulso académico que había sentido durante su conversación con Carmen ahora se convertía en una realidad. Empezó a investigar sobre grupos de apoyo a inquilinos, leyes locales y recursos para quienes enfrentaban situaciones similares a la suya. La búsqueda le dio un propósito. Dejó de ser solo una madre que tenía que proteger a su hija y comenzó a ser una mujer que se empoderaba con información. Cada sesión de estudio, cada documento que leía, era un paso hacia su transformación personal. Empezó a comprender que la educación no solo le abriría las puertas del conocimiento, sino que también le ofrecería las herramientas para defender su hogar. Mientras las horas pasaban, ese espacio entre el miedo y la valentía se volvía menos abrumador y más manejable. Era un camino difícil y lleno de obstáculos, pero al menos ahora tenía un mapa. Al amanecer del día siguiente, estaba decidida a hablar nuevamente con el propietario. Iba a usar lo que había aprendido. Aunque su corazón palpitaba con fuerza y sus manos temblaban ligeramente, María sintió que había desgastado el mar de miedo. Había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Al mirar a Sofía jugando en el suelo, la imagen de la vida que quería para ellas dos tomó forma en su mente. De camino a la oficina del propietario, repasaba mentalmente sus argumentos. Tenía claro que iba a hablarle con confianza.
era necesario que supiera que no iba a quedarse de brazos cruzados. La posibilidad de perder el hogar era un miedo persistente, pero había algo más que eso, su autodeterminación. Ya no era solo una madre en una crisis, era una mujer decidida a luchar por lo que amaba. Sin embargo, a medida que se acercaba al edificio, un nuevo tipo de tensión se apoderó de ella. ¿Estaría lista para la confrontación? La idea de enfrentarse a su opresor, enfrentarse a la realidad de su situación, la llenaba de un temor visceral, pero también de un inédito sentido de propósito. De repente, una voz interna la detuvo en seco. ¿Y si no es suficiente? Esa pregunta resonó en su cabeza, mientras su estómago se encogía. Todo lo que había aprendido podría no ser suficiente para detener al hombre que prácticamente había dictado el destino de su hogar. Mientras giraba en la esquina, vio a ese hombre salir de su oficina. Sus caminos se cruzarían. María sintió cómo cada paso la acercaba no solo al dueño de sus miedos, sino a una versión de sí misma que nunca había conocido. La búsqueda de un cambio genuino comenzaba en ese preciso instante. Sería capaz de luchar por su hogar y encontrar la fortaleza que necesitaba. La respuesta estaba a solo un par de pasos. Y así, armada de información y un nuevo sentido de identidad, se preparó para dar la batalla de su vida. La ansiedad y la adrenalina se entrelazaban, creando una sinfonía de conflictos y posibilidades. Un instante decisivo estaba por llegar. Tendría lo que se necesita para cambiar el rumbo de su historia. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras se acercaba al propietario. Su mente seguía atormentada por la pregunta que había surgido ante la incertidumbre. ¿Y si no es suficiente? Pero al mismo tiempo, había en ella un renovado sentido de propósito que empezaba a ahogar las dudas. Con cada paso, la familiaridad del entorno se volvía un eco lejano, mientras su atención se centraba exclusivamente en el hombre que podía cambiar su destino. Al llegar a la entrada del edificio, se detuvo un instante y respiró profundamente. Era una estrategia que había aprendido en sus lecturas sobre la gestión del estrés, una técnica para calmar la mente en medio del caos. Se recordó a sí misma que ya no era la mujer que una vez se sentía impotente. Lucharía por su hogar y defendería lo que consideraba su derecho. Entró al vestíbulo con la cabeza erguida, su postura mostrando una confianza que en realidad temía no poseer. El recibidor era un lugar frío y austero, un reflejo del carácter del propietario. Él estaba allí, detrás de un escritorio desordenado, revisando documentos con la mirada ausente. Al levantar la vista, su expresión se endureció aún más, como si la viera no como una mujer dispuesta a luchar, sino como un obstáculo que debía eliminar. «María», soltó el propietario con desdén. «¿Qué necesitas ahora?» La voz de ella se desvió un momento, inventando palabras que caían en el aire como hojas secas. Pero entonces recordó el plan que había esbozado la noche anterior. En lugar de dejarse arrastrar por la inseguridad, empezó a articular su discurso de forma clara y concisa. Habló sobre los derechos de los inquilinos, citó leyes y procedimientos legales que había aprendido. Cada palabra salía cargada de una determinación recién descubierta. Sin embargo, a medida que progresaba, notó que su interlocutor comenzaba a jugar con las cartas que tenía sobre la mesa, despreciando su esfuerzo. «Eso suena bien, pero aquí el que importa soy yo», dijo él, desestimando todo lo que había expuesto. Ese desdén la golpeó en el pecho, pero no permitió que su valentía se fuera desvaneciendo. Tomó un segundo para formular una nueva estrategia. Si los datos que había adquirido no lo impresionaban, tal vez un enfoque diferente podría funcionar. En lugar de quedarse atrapada en un debate jurídico, se decidió a conectarse emocionalmente. «Solo quiero lo mejor para mi hija», dijo, casi en un susurro, dejando entrever su vulnerabilidad. La imagen de Sofía, sonriendo y disfrutando de la vida, llenó su mente momentáneamente. Era ese amor el que le daba fuerza, y decidió usarlo como su arma más poderosa. No estoy aquí solo para pelear. Estoy aquí porque tenemos derechos, y porque lo que quiero es un hogar seguro para ella. La expresión del propietario cambió brevemente. Hubo un destello de incomodidad en su mirada, un momento en que sus defensas flaquearon. María lo notó y decidió intensificar la presión. Sin embargo, en su interior se erguía una nueva preocupación. El enfrentamiento emocional era diferente, más arriesgado y personal.
La balanza podría caerse hacia un lado diferente si él decidía ejercer su poder. Pero antes de que pudiera formular cualquier pensamiento adicional, él soltó una risita burlona. Las emociones no son suficientes para defenderte, María. Esa contundente respuesta hizo que el suelo comenzara a girar de nuevo. María sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía. Era evidente que su apuesta emocional lo había afectado, y sin embargo, en ella surgió un instinto primario: no rendirse. Había recobrado un destello de esperanza, pero el camino por delante era incierto. Con sutileza, comenzó a recordar las estrategias que había estudiado con fervor: el contacto con organizaciones de inquilinos, el apoyo legal, la posibilidad de documentar todo lo ocurrido. Pero, ¿sería suficiente? Limitada a una altísima tensión, su mente se convirtió en un campo de batalla entre la impotencia y la determinación. El momento que había anticipado con tanto valor la había llevado hasta aquí, pero ahora ocupaba un lugar muy profundo en la incertidumbre. ¿Actuaría nuevamente? ¿Iba a arriesgarlo todo por sus ideales o cedería ante la presión? Quizás solo necesito un poco más de evidencia para... pensó María, su mente corriendo hacia las múltiples posibilidades y caminos por seguir. El entrelazamiento de emociones latentes, derecho y miedo, la llevó a un precipicio. De hecho, nuevos conocimientos sobre sus derechos la empoderaban. Sin embargo, el desafío era más profundo de lo que había imaginado. ¿Tendría la fortaleza suficiente para seguir adelante y luchar por su hogar? Mientras las palabras se arremolinaban en su mente como un torbellino, se dio cuenta de que todo lo que había aprendido no solo la había preparado para ese encuentro, sino que la estaba transformando en una mujer mucho más fuerte. La lucha no era solo por el espacio físico, sino por su propia identidad, un anhelo de reconocimiento y poder. Con cada decisión que tomó en ese momento, la percepción de su propia capacidad se hacía más real. La atmósfera en ese despacho parecía cambiar a su alrededor. Las paredes ya no estaban configuradas como barreras, sino como peldaños que debería escalar para alcanzar lo que quería. Mirándolo a los ojos, de repente supo que se acercaba a un nuevo comienzo para sí misma. «Voy a encontrar el apoyo legal que necesito», proclamó, su voz ganando fuerza y claridad. Las palabras resonaron en el aire, y al pronunciarlas, una nueva chispa ardió dentro de ella. Era un riesgo asumir su vulnerabilidad, pero un genuino desafío estaba surgiendo. ¿Sería este un punto de inflexión en su lucha, o la indicación de que el verdadero desafío estaba aún por llegar? La respuesta comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, pero el siguiente paso era crucial, y estaba por darlo. La decisión de buscar apoyo legal se adhirió con firmeza a su determinación. Sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, pero la idea de dejar de ser una víctima y transformarse en una defensora de su hogar la impulsaba. Al salir del despacho, el aire frío la azotó, y con cada inhalación le recordaba la cruda realidad de su lucha. María caminó con un propósito renovado, cada paso resonando en su mente como un mantra de empoderamiento. Se dirigió a la biblioteca pública, un lugar que se había convertido en su refugio. Allí pasaba las horas sumergida en libros de leyes, artículos sobre derechos de inquilinos y testimonios de otros que habían luchado contra propietarios desalmados. La búsqueda incesante de información había moldeado su nueva identidad, una mujer que ya no se conformaría con el silencio. Alzando la vista de los textos, repasó en su mente las conexiones que había empezado a forjar. Había creado una lista de contactos, organizaciones que defendían a inquilinos, abogados pro bono y grupos comunitarios que ofrecían respaldo. Cada uno de estos nombres representaba una posibilidad, una forma de extender su alcance en una lucha que parecía tan solitaria en un principio. Mientras recorría las páginas, sintió que la incertidumbre que había sentido en el despacho comenzaba a disiparse. La preparación se había convertido en una forma de resistencia. Recoger información se sentía como un escudo, y aunque las dudas aún existían, las herramientas se acumulaban a su alrededor, un arsenal que había estado esperando a ser armado. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Cada nuevo dato le proporcionaba conocimiento, pero también aumentaba su ansiedad. ¿Qué pasaría si las cosas no salían como había planeado?
Este pensamiento la carcomía, como una sombra que nunca se marchaba del todo. Pero con esa misma inquietud, cierta perseverancia empezaba a florecer. No importaba si la ansiedad siempre la acompañaba. Podía seguir adelante con cada pequeño paso. Decidió que era hora de tomar acción. Con su lista en mano, se propuso hacer las llamadas necesarias. Atendía a cada conversación con un enfoque casi mecánico, pero fortalecida por el temor que comenzaron a convertirse en confianza. El primer contacto resultó positivo. Una organización ofreció asistencia legal inmediata. El eco de su propia voz al hablar le proporcionaba una dosis de coraje. Era asombroso cómo esas interacciones la hacían sentir más viva y capaz. Con cada voz al otro lado de la línea, la visión de lo que podría lograr se nutría, y la imagen de un futuro diferente para Sofía cobraba más forma. Aquello no solo era una lucha por un lugar donde vivir, era una lucha por construir un futuro donde su hija sentiría que todo era posible. Mientras finalizaba una de las llamadas, notó que el día se tornaba gris y tormentoso. El clima, que previamente parecía coincidir con sus emociones, ahora se tornaba en un comentario irónico. Una parte de ella quería rendirse, dejar que el viento que azotaba la ventana soplara su determinación lejos. Pero en su interior, una voz resonaba más fuerte que cualquier tempestad. No puedes rendirte, has llegado demasiado lejos. Llenó su mente con nuevas estrategias, recalibrando sus pensamientos. No iba a dejar que su miedo definiera su futuro. ¿Por qué había subestimado la energía que podía generar al compartir su historia? Desde ese momento, planeó un encuentro con otros inquilinos que enfrentaban situaciones similares. Había un poder en la unión, y en su mente, la idea de formar comunidad comenzaba a tomar forma tangible. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando emergió de la biblioteca, sus pensamientos danzando entre nuevas oportunidades y desafíos. Sin embargo, en ese instante de claridad, una llamada que había esperado llegó de nuevo a su mente. Necesitaba actuar rápidamente, y su próximo paso era crítico. Con las manos temblando de emoción, se preparó para contactar a la abogada que había citado algunos días atrás. «Soy más fuerte de lo que creía», se reafirmó mientras marcaba el número, pero en su mente, el nudo de ansiedad volvió a surgir. A medida que el teléfono comenzó a sonar, se dio cuenta de que se encontraba al borde de una transformación importante. El verdadero desafío no era solo luchar contra su arrendador, sino descubrir la fuerza que no sabía que poseía. Al descolgar el teléfono, una pregunta se ensombreció en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para asegurarse de que su voz fuera escuchada? La conexión comenzó a formar un hilo crítico. ¿Sería ese el momento que cambiaría por completo su destino? La llamada se conectó, y la voz del otro lado, firme y comprensible, la sacó de sus pensamientos. Era hora de verbalizar sus miedos y sus esperanzas. María se presentó, entrelazando su historia con las palabras que se deslizaban entre un susurro y un grito de urgencia. La abogada escuchó pacientemente, haciendo preguntas que desnudaban las aristas de su situación, cada una un paso a su resolución. A medida que hablaba, la confesión de su realidad se tornaba en un acto de despojo emocional. Tenía miedo, no solo por su presente, sino también de lo que significaría enfrentarse a un sistema que parecía diseñado para proteger a los poderosos. «No estoy sola», se repetía en su cabeza, cada vez más fuerte, como un mantra que la anclaba a su decisión. La abogada dio un aliento a su lucha. El conocimiento legal se convertía en un aliado. Habló de derechos que María no sabía que tenía, de pasos a seguir y de estrategias para presionar al arrendador. La claridad de las palabras combinadas con su inexperiencia la llenó de determinación, y de repente, algunas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Este era un juego de ajedrez, y María estaba aprendiendo a mover las piezas. A medida que la conversación avanzaba, su mente comenzó a trazar un plan. Entre las diferentes estrategias que le ofreció la abogada, la más impactante fue recurrir a la documentación. Necesitaba recopilar evidencia, testimonios de otros inquilinos y cualquier documento que pudiera fortalecer su caso. La idea de hacer frente a su arrendador ya no parecía tan aterradora. Ahora sentía que poseía las herramientas necesarias. Colgó el teléfono y un torbellino de emociones la envolvió. Su respiración era rápida, pero controlada. Por primera vez, sentía que podía tomar el control de su destino. Se puso en marcha, lista para buscar a otros inquilinos, dispuesta a compartir su historia y escuchar la de ellos. El sentido de comunidad que alguna vez había sido una idea abstracta,
se transformaba en una necesidad tangible. La tarde caía, y con cada paso que daba hacia el centro de la ciudad, su confianza crecía. Las luces de los negocios iluminaban su camino, reflejando no solo el brillo de las instalaciones, sino la génesis de un nuevo propósito. Caminaba con la determinación de quien va a la batalla, una mujer lista para defender no solo su hogar, sino también la dignidad de aquellos que la rodeaban. Cuando llegó a un pequeño café, ya había convencido a algunos inquilinos de reunirse por la urgencia de sus circunstancias. Se sentaron en una mesa, compartiendo historias que resonaban con la suya. Con cada testimonio, comprendía que su propia lucha era parte de una contienda mayor. María no solo aspiraba a cambiar su situación, sino que también se estaba convirtiendo en la voz colectiva de aquellos que habían sido silenciados. La conversación, aunque a veces llena de dolor y frustración, era también un manantial de fortaleza. Se dio cuenta de que en este pequeño grupo había una resiliencia extraordinaria que iba más allá de las estadísticas y los discursos legales. Había esperanzas y sueños entrelazados en la búsqueda de justicia. Así comenzó a delinear su presentación, mezclando su historia con la de cada asistente, formando un relato poderoso. Mientras hablaban y planeaban, un torrente de energía la atravesó. Todo lo que había aprendido sobre derechos y estrategias se materializaba ante sus ojos. María había dado un paso decisivo hacia su transformación, y aunque el camino por delante era incierto, ella estaba lista para enfrentarlo. Al finalizar la reunión, con un nuevo sentido de propósito, se dio cuenta de que estaba en el epicentro de un cambio. Se sentía como si hubiera cruzado un umbral, y en su interior vibraba la promesa de una nueva versión de sí misma. Pero a medida que se despedía de sus compañeros, un pensamiento inquietante emergió. ¿Cómo asegurar que este impulso no se desvaneciera en el enfrentamiento inminente con su arrendador? Mientras la noche caía, la pregunta se instaló en su mente, creciendo como una sombra de ansiedad que amenazaba con apoderarse de su determinación. Era hora de actuar, de establecer una estrategia firme. ¿Y si esta vez todo se desmoronaba? Se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. La ansiedad apretaba el pecho, pero, al mismo tiempo, un destello de coraje iluminó su mirada. Había tomado la decisión de no retroceder. La lucha apenas comenzaba, y esta vez lo haría con todo su ser. La noche avanzaba, y las luces de la ciudad brillaban como un faro en la oscuridad, mientras María intentaba canalizar su energía en acción. Sabía que su primer paso debía ser centrarse en la recopilación de información. Sentía una mezcla de emoción y temor, como si cada documento que obtuviera se convirtiera en un ladrillo más en la construcción de su defensa. Al llegar a casa, abrió su laptop decidida a buscar leyes de arrendamiento, derechos de los inquilinos y sobre las obligaciones de los arrendadores. Cada clic resonaba en su mente como un eco de promesas. En su búsqueda, descubrió foros donde otros también compartían sus batallas, relatos de triunfos y derrotas que parecían reflejar su propia situación. Cada historia la empoderaba, pero también la confrontaba con la cruda realidad de los que habían fallado en su lucha. Pasó horas revisando documentos legales. Estaba empezando a comprender el lenguaje técnico que antes le parecía ajeno, identificando las cláusulas que jugarían en su favor. Sin embargo, una voz interna la cuestionaba. ¿Era realmente suficiente? ¿Cuántos testimonios necesitaba para ser escuchada? Al darse cuenta de la magnitud del proceso, la ansiedad volvió a asomarse en su pecho. Pero en lugar de ceder, María comenzó a hacer una lista de contactos que podrían ayudarla, incluyendo a aquellos con quienes había hablado en el café. Un par de días después, se encontró en un parque local, un lugar que solía visitar con su hija. El aire fresco de la mañana le permitió despejar la mente, enfocándose en la tarea que tenía ante sí, hablar con otros inquilinos. Se sentó en una banca, observando a las personas pasar, imaginando sus historias. A cada rostro desconocido les daba vida. Quería creer que había más en común de lo que se veía a simple vista. Inspirada, sacó su celular y comenzó a enviar mensajes a los inquilinos que había contactado. Les propuso reunirse de nuevo, esta vez para armar un frente conjunto. Decidida, planeaba ir puerta por puerta en su edificio, buscando testigos dispuestos a compartir sus experiencias. Había un poder en pluralidad que la llenaba de fuerza. La idea de reseñar una audiencia colectiva empezó a tomar forma en su mente. Sabía que cada voz sumaría peso a su causa.
Emocionada, se preguntaba cómo podrían distribuirse los roles, quién podría hablar por sus experiencias, quién podría aportar pruebas, y quién podría ser ese apoyo emocional en la cara del conflicto. El día del encuentro se acercaba rápidamente, y en su afán de estar lista, comenzó a ensayar su exposición. Necesitaba conectar su historia personal con la de los demás. Recitaba frente al espejo, en la cocina, encontrando la cadencia de sus palabras mientras daba forma a su discurso. Pude sentir la vibrante energía que emanaba de su cuerpo, una mezcla de determinación y fragilidad. Sabía que cada palabra sería una línea de defensa, un símbolo de resistencia a la opresión. A medida que se acercaba la fecha, también lo hacían las emociones encontradas. La noche antes de la reunión, mientras miraba por la ventana, pensó en lo que tenía que perder, su hogar, su estabilidad, pero a su vez no podía ignorar lo que había ganado ya, una red de apoyo, un sentido renovado de pertenencia y el descubrimiento de una determinación que no sabía poseer. Sin embargo, a medida que la noche caía, una preocupación hizo mella en su mente. ¿Estaría preparada para la reacción de su arrendador? María respiró hondo, sintiendo la presión del momento en sus hombros. Estaba atravesando un punto de no retorno, y si fallaba en este intento, podría literalmente quedarse sin un hogar. La voz que alguna vez había sido tenue dentro de su mente, ahora resonaba con fuerza. No hay vuelta atrás. En la penumbra de su habitación, se dio cuenta de que era el momento de enfrentar su destino. La lucha por su hogar apenas comenzaba, pero dentro de ella crecía una tormenta de coraje que no podía ignorar. Las decisiones tomadas ahora moldearían su futuro. A medida que la ansiedad la envolvía, una nueva determinación resonó en su interior. No dejaría que sus temores definieran su historia. El amanecer traería consigo la promesa de un nuevo capítulo, pero también la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de resistir el enfrentamiento que se avecinaba? El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando María se encontró en el vestíbulo del edificio, un lugar que había sido su hogar durante años, pero que en ese momento se sentía extrañamente ajeno. La reunión estaba programada para comenzar en 15 minutos, y su mente se ocupaba en repasar los argumentos que había preparado. Se había despertado con la determinación de no dejar que sus nervios la dominaran. Cada inhalación era un mantra que la recordaba la razón por la que estaba allí. Los inquilinos comenzaron a llegar uno a uno, algunos con miradas nerviosas, otros con un destello de resolución. María notó cómo se congratulaban entre ellos, y eso encendió una chispa de esperanza en su pecho. La humanidad de cada uno de ellos iluminaba el oscuro panorama que habían estado enfrentando. La conexión que se forjaba en ese instante la reconfortó, apoyando su espíritu ante lo que tenía por delante. Al iniciar la reunión, María tomó la palabra, deseando que sus dudas no se notaran. Nos hemos reunido hoy porque creemos que nuestros derechos como inquilinos deben ser defendidos, comenzó. La claridad de su voz contrastaba con el temblor de su interior. Mientras hablaba, sintió cómo su cuerpo iba encontrando cómoda la situación, como si cada palabra sacada de su día a día fuese un ladrillo construyendo el fundamento para el cambio que anhelaba. Era fundamental que cada testimonio se presentara ante el grupo. Estaban ahí para validar sus experiencias. Con cada historia que compartieron, María se dio cuenta de que no era solo su hogar lo que estaba en peligro. Eran los sueños de todos los presentes los que se hallaban en la cuerda floja. Al escuchar relatos de inquilinos quienes se habían enfrentado a las amenazas de desalojo y a incrementos excesivos de renta, la determinación en su interior crecía. La fragilidad que había sentido en las noches anteriores se convertía en un valor palpable. Sin embargo, mientras otros hablaban y la energía del grupo aumentaba, la preocupación no se disipaba. ¿Serían suficientes sus voces? Cuando llegó su turno de narrar su propia experiencia, había una presión que hacía palidecer sus ánimos. Se sintió expuesta, como si toda la congregación pudiera ver lo que pasaba dentro de su mente, la incertidumbre que había tratado de esconder, las preguntas que aún la acosaban.
Estaba a punto de perder a mi hija y todo lo que habíamos construido, confesó, su voz resonando en la sala, recordándole su lucha no solo por un lugar, sino por una vida digna. Cada palabra era como un grito oscurecido bajo el peso de la experiencia, y al concluir, la sala se llenó de murmullos de apoyo. La reunión terminó con un sentimiento de aliento renovado. Se estableció la decisión de recopilar más información y de recoger testimonios además de los que ya habían compartido. Al salir, María se quedó conversando con algunos inquilinos, sintiendo que su voz no solo había sido escuchada, sino que había inspirado a otros a levantar la suya. Retornó a casa con una energía inusitada, decidida a profundizar sus conocimientos legales, a investigar más a fondo las desventajas que otros habían sufrido por no conocer sus derechos. Era evidente que la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, una idea inquietante la perseguía. El arrendador podía ser más astuto de lo que todos pensaban, y escondería estrategias para socavar su esfuerzo. Con la determinación fortalecida, se sentó de nuevo frente a su laptop. Al iniciar sesión en un foro, se dijo a sí misma que esa no sería simplemente su batalla, era el inicio de un movimiento que había empezado sin que ella se diera cuenta. Mientras investigaba, una notificación apareció en su pantalla, un mensaje del arrendador solicitando una reunión urgentemente. El pulso de María se aceleró. Estaba a punto de enfrentarse a su antagonista. El sudor se acumuló en sus palmas, mientras su mente se iluminaba con posibilidades. ¿Qué tenía este encuentro preparado para ella? Sin duda, el desenlace de su historia personal estaba a un paso de toma de decisiones importantes. La lucha por su hogar no parecía tener fin, y sus corazones latían al unísono con la urgencia del momento. María respiró hondo. El sonido sordo del teclado le recordaba que debía actuar con rapidez. La reunión con el arrendador era una oportunidad que podría marcar un antes y un después, y sabía que no podía permitirse la inseguridad. Se obligó a realizar un análisis de su situación. Había trabajado en sus debilidades durante días, pero también había fortalecido sus puntos. Sabía que no estaba sola en esta lucha. Cada historia que había escuchado alimentaba su convicción. A medida que se preparaba mentalmente para la reunión, María formuló estrategias en su mente. Pensó en cómo manejaría las posibles tácticas manipuladoras del arrendador. ¿Trataría de intimidarla o menospreciar su voz? Cualquiera que fuera la dirección que tomara, estaba decidida a estar lista. Sus ojos se posaron en un documento que había estado recolectando, una lista de derechos de los inquilinos, desde la ley de uso justo de viviendas hasta el derecho a la privacidad. Cada punto se convertía en un baluarte en su mente. Un torrente de dudas se apoderó brevemente de ella. La idea de perder no solo su hogar, sino también el sustento para su hija, era un peso gigantesco. Sin embargo, cuando pensó en la vida que tanto habían luchado por construir, ese miedo se transformó en una energía poderosa. La imagen de su hija, llena de sueños e inocencia, la motivaba a luchar con más ímpetu. En la mañana de la reunión, María se encontró frente al espejo. Mirándose a los ojos, se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo la controlara. Apliqué un poco de lápiz labial, no para impresionar, sino para recordar que ella no solo era una madre, sino una mujer con voz y objetivos. Con ese pequeño gesto, reafirmó su resolución interna. El camino al edificio del arrendador se sintió interminable. Las calles parecían alargarse a medida que su ansiedad aumentaba. Sin embargo, mientras caminaba, el bullicio de la ciudad comenzaba a fundirse en un trasfondo distante, dándole espacio para enfocarse en su respiración. Cada paso se transformaba en un mantra afirmativo. Yo tengo el poder, yo tengo la voz. Al llegar y entrar, la frialdad del ambiente contrastaba con la calidez que había sentido en la reunión anterior. El arrendador la esperaba, con una sonrisa que a María le parecía falsa y distante. En su interior, la alerta estaba encendida. Sabía que tenía que mantenerse alerta. Gracias por venir, María. Mi intención es resolver esto de manera amistosa, comenzó el arrendador. Las palabras le sonaban a un eco de advertencia. Lo apreciaría, respondió, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. En ese momento, su mente había asumido un papel más proactivo. Estaba lista para navegar cualquier emboscada verbal. La conversación comenzó a fluir, pero rápidamente se tornó en un juego de palabras y manipulaciones sutiles.
El arrendador intentaba ofrecerle un acuerdo que, bajo su interpretación, resultaría en una mejoría de condiciones. María, alerta, no se dejó engañar. Reconoció que cada propuesta contenía un trasfondo que podría vulnerar su situación y la de los demás inquilinos. Mientras enfrentaba su retórica, sus pensamientos se volvían hacia su comunidad, reforzando su determinación de no ceder fácilmente. Se dio cuenta de que estaba defendiendo no solo su hogar, sino también la seguridad de otros. Cada argumento que presentaba era como una piedra lanzada contra un muro que había estado construido por años de impunidad. Finalmente, cuando la reunión llegó a su punto culminante, el arrendador se sintió acorralado y dejó escapar un comentario despectivo, algo que ella no había anticipado. Fue un instante revelador. En su ira había dejado ver su debilidad. María sintió que la conversación estaba a punto de tomar un giro significativo. Se atrevería a enfrentar su arrogancia con una verdad que podría cambiar el rumbo de la negociación. La respuesta estaba en la punta de su lengua, y al mirarlo a los ojos, la valentía encendió una chispa en su interior. El momento era crítico, y había comprendido que esta batalla podría no ser solo por un hogar, sino por el derecho a ser escuchada. ¿Iba a dar el paso decisivo o retrocedería? La decisión estaba madura para ser tomada. Sin embargo, lo que no sabía era que esta confrontación abriría puertas aún más inesperadas. El aire estaba cargado de tensión cuando María reunió el coraje necesario para responder al arrendador. Con su voz temblorosa pero firme, afirmó: «No me dejaré intimidar por tus palabras. Tengo los derechos de mi lado, y no voy a aceptar este trato que solo beneficia a tu ego». La energía en la sala cambió, y el desdén en la mirada de su oponente se tornó en una evidente incomodidad. María sintió cómo la verdad comenzaba a brotar con cada palabra pronunciada. Cada argumento, cada derecho mencionado, era un ladrillo más que la encasillaba en la fortaleza que había cultivado. «No se trata solo de mí, sino de todos los inquilinos que han sido menospreciados en este edificio», continuó, cada sílaba respaldada por la convergencia de sus experiencias y las historias de quienes la rodeaban. El arrendador intentó quebrar su determinación, pero esta vez era diferente. María no estaba sola. La presencia de sus compañeros inquilinos, el apoyo de su nueva red, la impulsaba. Comenzó a recordar los rostros de cada persona que había conocido, sus luchas, sus miedos, y cómo juntos eran más fuertes. La sensación de empoderamiento se coló bajo su piel y le dio calor. Finalmente, el arrendador comprendió que ya no estaba lidiando con la mujer angustiada que había sido. Se enfrentaba a una mujer decidida a recuperar su voz. El diálogo se transformó en un leve tira y afloja, pero la confianza de María no flaqueó. En la medida en que exponía su caso, notó que la resistencia del arrendador comenzaba a desmoronarse. Las palabras que antes sonaban como amenazas se transformaban en una súplica tácita. La posibilidad de un acuerdo empezaba a tomar forma. Fue entonces que el arrendador, visiblemente frustrado, deslizó sobre la mesa una propuesta más razonable. Una extensión de su contrato de arrendamiento, a condiciones que realmente podrían garantizar su estabilidad y la de su hija. María, aunque aún recelosa, sintió que su respiración se aligeraba. Era un pequeño triunfo en un mar de adversidades. «Quiero todo por escrito y garantías reales», respondió, sin dejar que la desesperación la invadiera nuevamente. La habilidad adquirida a lo largo de lágrimas y desafíos emergió, y con ella, la convicción de que su labor no solo era proteger su hogar, sino también allanar el camino para que otros lo hicieran. Cuando salió de esa reunión, el viento de la ciudad parecía llevarse su carga. Una vez más, el aire fresco acarició su rostro, y sonrió para sí misma mientras se adentraba en el bullicio de la calle. Había enfrentado su mayor temor, y había trabajado no solo por su futuro, sino por un cambio mayor que resonaba en el corazón de su comunidad. En días posteriores, mientras se asentaba en el nuevo acuerdo, María comenzó a activar su red. En las reuniones del grupo de inquilinos, el sentido de comunidad era palpable. Otros se unieron a su causa, ansiosos por contar sus relatos y empoderarse también. Había algo en el aire que había cambiado. Entre sus pares, se gestaba una fuerza unida que amenazaba con desafiar el sistema. María sabía que había superado algo grande, un hito que resonaría en su historia personal. Los ecos de sus sueños, que desde hacía tanto tiempo estaban enterrados, empezaban a asomarse como flores en primavera. Decidió que era hora de retomar su educación, y poco a poco, volvió a inscribirse en un programa de educación que había dejado atrás. El crecimiento no era solo personal,
también era fundamental para su rol como madre. Las noches dedicadas al estudio traían consigo una satisfacción que la hacía sentir viva, y la mirada esperanzada de Sofía alimentaba esa chispa. Mientras compartían sus días, la pequeña aprendía de su lucha, y en cada conversación, absorbía la idea de que ser fuerte significa desafiar todo pronóstico. María había encontrado su voz, su lugar y su propósito, y con cada victoria, por pequeña que fuera, la imagen de su futuro se despejaba, dibujándose en tonos vidantes. Su transformación era evidente no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. El eco de su valentía resonaba profundamente. Al mirar hacia atrás, no podía creer el camino recorrido. La mujer que antes se sentía perdida y desamparada, hoy era una guerrera que defendía su hogar y el de otros. La incertidumbre seguía presente, pero ya no la intimidaba. Nadie podría borrarle la memoria de lo que había conquistado. En su camino hacia el pueblo, con la mano de Sofía entrelazada en la suya, la luz del sol iluminaría nuevos senderos. La historia de María no solo era la búsqueda de un hogar, sino la búsqueda de una mujer que había aprendido a levantarse de las cenizas de la adversidad. Había conquistado mucho más que un contrato, había reclamado su vida. Ahora, con su voz resonando en su comunidad, María comprendió que ser madre, además de protección, era un compromiso con el poder del cambio. Mientras se encaminaba hacia un futuro donde todos sus esfuerzos florecerían, sentía que era el momento de compartir su historia. Porque en la vida, la verdadera transformación no se trata solo de enfrentar batallas en solitario, sino de cultivar la confianza para hacerlo juntos, un paso a la vez. Y así, el ciclo comenzaba nuevamente. No habrá vuelta atrás. Había despertado no solo su fuerza, sino la de muchos, llevando su historia hacia adelante, para que el eco de sus voces unidas, en favor de la dignidad y la justicia, nunca se apague. No esperen ni un segundo más para compartir. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.